El cuarto punto tiene que ver con el problema de las drogas en el país. En primer lugar, se estableció en el acuerdo un compromiso, tanto de la FARC como del gobierno, a empezar a controlar y empezar a limitar toda la actividad ilícita alrededor del tema de las drogas. Lo primero y lo más importante es que este acuerdo o este punto del acuerdo se enlaza de forma clara con el primer punto, el de la reforma rural y la reforma agraria, en el sentido de que uno de los campos de acción más importantes para el control de las drogas ilícitas es todo lo que tiene que ver con las tierras y los cultivos que se están destinando para ese fin. Dentro de los procesos de verdad y reparación, las FARC se han comprometido a dar toda la información pertinente para poder controlar esos cultivos y para poder controlar todas las redes alrededor de este tema de las drogas. Se hace una distinción clara en el acuerdo entre los grupos organizados al margen de la ley que controlan el negocio de las drogas y los pequeños campesinos o pequeños productores que se han visto obligados a esta producción. En ese sentido, se espera que estas personas que se han visto obligadas por la guerra a destinar sus tierras al cultivo ilícito no se vean afectados de la misma manera que todas las personas que forman grupos y que forman crimen organizado alrededor de este tema. De esa manera se busca una justicia que sea mucho más clara para esta población vulnerable. Otro punto importante es que para el control de las drogas se está teniendo en cuenta el efecto psicosocial que este fenómeno tiene sobre la población. En ese sentido se reconoce también el rol del consumidor de una forma distinta que la del crimen organizado. Se entiende al consumidor también como una persona que está siendo afectada por este problema de las drogas. Se plantean en los acuerdos una serie de procedimientos y una serie de programas que pretenden brindar apoyo a estas personas que han sido afectadas por las drogas. El cuarto punto, soluciona el problema de las drogas ilícitas. Como venía diciendo, las FARC se lavan las manos, en ningún momento admiten estar implicadas fuertemente en el narcotráfico, aparentemente son impolutas, pero sí exigen que el Estado, con todo el peso de la ley, caiga sobre grupos que sigan con el narcotráfico, es decir, con su competencia, paramilitares, BAPRIM, tal vez otras guerrillas, posiblemente, no está muy claro ahí. En todo caso, aquí en este punto las FARC abordan todo este tema como que es un problema social, la rehabilitación de los drogadictos, el pequeño campesino dedicado al cultivo de coca, apoyan la sustitución de cultivos, aparentemente, aunque, como digo, si las FARC no reconocen que tienen cultivos propios, que tienen un sistema de producción propia de cocaína, pues ellos no tienen que entregar ni tienen que ceder en absolutamente nada. Tal vez las zonas que ellos no controlan, ahí sí habrá sustitución de cultivos. Y las zonas que ellos controlan, exactamente cómo se va a hacer, bueno, hay una cosa en la que ellos también se proponen ahí, tanto el gobierno como las FARC. Básicamente es solucionar o resolver el problema de la pobreza en el campo. Es decir, el Estado va a aportar tanto dinero, un financiamiento tan generoso, que no va a haber nadie pobre en el campo. Así que como se va a acabar la pobreza en el campo, nadie va a dedicarse al cultivo ilícito. Entonces, prácticamente resolviendo este problema, la misma guerrilla no tendría necesidad de narcotráfico, de apelar a esto. En ningún momento ellos admiten que tengan caletas, en ningún momento admiten que tengan cuentas bancarias, ni propiedades de ningún tipo, y mucho menos relacionadas con la actividad del narcotráfico. Podrían vivir de esos ahorros por muchos años, eso por un lado. Y encima, la base de la guerrilla, es decir, los guerrilleros rasos y posiblemente los campesinos, los que llamamos raspachines, pues ellos de todos modos tendrían un sustento legal, ya con la sustitución de cultivos, y una vez más, la guerrilla no gasta un centavo en esto, todo lo pone el Estado colombiano. Pues es un punto que uno puede decir, es necesario hacer esto, es necesario acabar con los cultivos ilícitos, claro. Digamos que mi pero aquí es más que todo
falta de responsabilidad total de las FARC, falta de culpa, no reconocen absolutamente nada, y que todo lo resuelva el Estado con muchísimo dinero. Ahora, ¿qué pasa si el Estado falla aquí? Todos sabemos cómo funcionan las cosas cuando el Estado las maneja. Siempre va a haber defectos, fallas, insuficiencias, demoras, errores, abusos de la gente la gente abusa del sistema cada vez que puede, como vimos en Agroingreso Seguro, por ejemplo. Gente que falsifica documentos para acceder a subsidios que no merecen. Entonces, si esto pasa, ¿qué van a decir las FARC? Que el Estado o el gobierno incumplió con los acuerdos y van a volver a las armas como amenazaron el 27 de agosto. Eso es algo que hay que tener en consideración ahí.